noites en Madrid e eu vou compartillar, digamos, se ve Sí, perfecto. Bueno, pues entonces vamos ahí, vamos a ver si podemos aquí. Esto es. Bueno, ante todo, estou moito honrado por este convite. Quero cumprimentar e agradecer a todos os desembargadores, aos directores de JUD, aos abogados laboristas, a Namatra, a gran organización de los magistrados con la que hemos tenido siempre tanta magnífica relación, y a toda a comunidade jurídica, ¿no?, que nos está escuchando, ¿no? Un gran placer, verdaderamente un gran placer. Y bueno, pues ver a Ricardo, a Flavia, a mi doctor Francisco, es siempre un placer, además de todos los que están aquí, ¿no? Yo quiero especialmente mostrar mi agradecimiento a Rodrigo Schwartz, que es ha sido uno de los grandes personajes que han pasado por ese curso de doctorado en el que estuvimos con Ana Matra. Naturalmente a María Claudia de Done, que es la que me mandó la carta de invitación, y también, como no, aquí en bambalinas está Leandro Totti Feijó, que es con el que he tenido también una larga relación, ¿no? Bueno, como se ve, he utilizado esta presentación porque eu, infelizmente, non falo portugués, como han visto, pero espero que la presentação ajude a entender o significado da minha palestra e, desde já, obrigado se ve que la COVID ha impedido el poder estar con ustedes en esta clausura del curso. Pero bueno, ahí estamos y me gusta especialmente, es un placer, la apuesta por el comparatismo que la formación, ¿no? La formación de jueces y magistrados hace en este acto concreto. Bueno, como han visto, el tema que me han encargado es cómo predecir el sentido que tendrá el derecho al trabajo después de la pandemia. Y esto es un tema complicado, ¿no? Porque se puede pensar en algo como, digamos, como un proyecto nuevo de regulación del derecho al trabajo, naturalmente pensándolo desde una región concreta que es Europa y desde una nación, desde un ordenamiento nacional como es el español, ¿no? Puede ser significativo este tipo de marcar alguna línea de desarrollo. Me parece que podría ser, ¿no? Pero con muchas dudas. Pero este es el propósito, ¿no? Algunas, el ir pensando, el ir planteando para poner en común con todos ustedes las líneas fundamentales que caracterizan al derecho al trabajo después de esta crisis, ¿no? Pero claro, después de esta crisis hay que recordar que nosotros acabamos de salir relativamente, prácticamente hace muy poco, de otra crisis, ¿no? Una gran crisis que era la que sufrimos con el crack del 2008, es decir, una crisis financiera, recuerden todos, en los países desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente, y que se traduce, además, en una crisis de endeudamiento, de deuda soberana de los estados para sostener la caída, digamos, para evitar el desmoronamiento del sistema financiero, ¿no? Y fundamentalmente en los países del sur de Europa esta crisis fue muy fuerte, ¿no? Y se crea los llamadas políticas de austeridad, la reacción frente a la crisis, esta doble crisis financiera y de endeudamiento, realmente produce un estado de excepción social no declarado, ¿no? Se llevan a cabo reformas estructurales, incluso de la Constitución, sometidos a una regla de estricta condicionalidad política,
que implicaba a cambio del rescate bancario, a cambio de préstamos, y para solventar lo que se llamaría la vigencia de la deuda, la solvencia de los estados frente a la deuda, imponer reformas internas en el ordenamiento laboral. Fundamentalmente, como ven aquí, sobre estos cuatro grandes elementos, ¿no? Sobre el derecho al trabajo, facilitando el despido; sobre el poder sindical, debilitando el poder sindical de negociación colectiva; criminalizando y restringiendo el conflicto, utilizando algunos preceptos incluso del Código Penal, muy poco empleados hasta el momento; y fundamentalmente recortando el empleo público y el gasto público, ¿no? Bueno, estas reformas normativas fueron además avaladas en España, caucionadas por el Tribunal Constitucional. Los jueces laborales plantearon ante la Corte Constitucional, ante nuestro Tribunal Constitucional, cuestiones, plantean dudas, cuestiones fuertes sobre la constitucionalidad de estas reformas, pero el Tribunal Constitucional entendió que la clave de esta, digamos, de la crisis, ¿no?, de cómo superar la crisis, se basaba fundamentalmente en dos elementos: la libertad de empresa y la gestión unilateral de la relación de trabajo por el empresario, ¿no? De tal manera que la reforma venía a levantar los obstáculos a la capacidad de acción del sujeto económico y a la dinamización del mercado, que era la única manera de conseguir este tema, indicando, como ahora veremos, que la recuperación salarial, la recuperación económica, perdón, se basaría en la devaluación salarial y en una reducción de derechos colectivos e individuales derivados del trabajo, ¿no? La figura clave de la recuperación, lo digo para ver luego como un contrapeso, ¿no?, como una contradicción de lo que luego vamos a ver, el nuevo paradigma, no es el trabajador, sino fundamentalmente es el emprendedor. Es el motor, el emprendedor, el emprendimiento como acción, como conducta, es el motor de la recuperación económica y de la generación de empleo. Y eso fundamentalmente se centra en la idea de los autónomos, del trabajador autónomo. El trabajador autónomo es un personaje imaginario que se construye en este periodo y que aparece como un mixto, un híbrido entre el creador de riqueza a través de su inteligencia, de su acción individual, y como el pequeño empresario que da vida al tejido económico de una nación, ¿no? La amortiguación de la crisis, lo que podríamos llamar cuáles pueden ser los resultados, digamos, negativos de la pérdida de actividad económica que lleva consigo la crisis, se realiza fundamentalmente en el ajuste sobre el empleo. Es decir, se piensa que hay los suficientes mecanismos de protección social a través de la prestación por desempleo, una vez, digamos, cesado en el trabajo el trabajador o la trabajadora, y lo que se hace es facilitar ese ajuste a través del abaratamiento del coste del despido y, por tanto, que el escudo social sea única y exclusivamente la prestación por desempleo, que, como todos ustedes saben, es una característica del estado, de los estados europeos, ¿no? Lo que sucede es que no se amplía la prestación de desempleo, es decir, la idea de la que ustedes también conocen, de la flexiseguridad, no se lleva a cabo, es decir, se facilita el ajuste por el empleo, se facilita la flexibilidad de salida, pero no se amplía, sin embargo, el elemento de la cobertura pública, ¿no? Entre otras cosas porque las políticas de austeridad llevan consigo un recorte fuerte del gasto social, ¿no?, como tal. Bueno, me parece más interesante, digamos, llevar no al convencimiento, sino al recuerdo, que la base real de ese derecho del trabajo de la crisis es la
construcción de una subjetividad neoliberal. Y una subjetividad neoliberal porque está construido en torno a la identidad del trabajador inestable, considerado fundamentalmente como un individuo que tiene, cuyo fundamental valor es el coste que tiene como factor de la producción, el coste de mercado, ¿no? Y el riesgo ante el empleo es un hecho personal, un hecho incierto, que pueda acaecer, pero del que es responsable fundamentalmente el trabajador, no la sociedad. No hay, por tanto, una obligación por parte del Estado de seguridad sobre ese tipo de personas. Se da, por supuesto, que va a ser en el futuro la recuperación económica la que vuelva a mantener las cosas en su lugar normal, ¿no? Como tal. Y luego, la lógica bilateral que caracteriza las relaciones laborales en la empresa y en el sector, las relaciones laborales en general, esa lógica bilateral queda sustituida poco a poco por una función diferente. La función del sindicato y de los órganos de representación de los trabajadores de la empresa es fundamentalmente adhesiva a un proceso unilateral de toma de decisiones en la empresa, ¿no? Por lo tanto, es estratégico en las reformas el debilitar la negociación colectiva de rama o de sector, que es un sistema de ordenación de las relaciones de trabajo que tanto en Brasil, Argentina y Uruguay como en Europa es muy importante, y sustituirla paulatinamente por una miríada de negociación colectiva de empresa como tal, ¿no? No voy aquí, vean las fotos que les he puesto, que son los grandes protagonistas de las políticas de austeridad, ¿no? Ustedes posiblemente no lo conozcan, pero a ella sí la conocen sin duda, pero al que no conocen posiblemente es a este, que es el ministro de Finanzas alemán, ¿no? Que es Wolfgang Schäuble, que fue uno de los grandes creadores de las políticas de austeridad en esa crisis. Bueno, no es ahora posible señalar las resistencias, las dificultades que han encontrado estas políticas, ¿no? Ni las diferentes salidas o desarrollos de esta normativa en cada uno de los países. No fue lo mismo Italia que España, que Portugal, que Francia o que Bélgica, tampoco el lugar, el momento histórico, el momento del desarrollo histórico de cada uno, ¿no? Pero sí es oportuno señalar desde mi punto de vista que esta opción de salida de la crisis, que es y de desarrollo de la crisis, ¿no? Como que es la que vimos en el periodo 2010 a 2015 en Europa, puede ser un proyecto de gobernanza del sistema de relaciones laborales que pretenda recuperar su iniciativa en la fase del post-COVID, ¿no? Y que se base fundamentalmente en estas dos grandes líneas: la desconstitucionalización del trabajo, entendiendo por tal la pérdida de su carácter político-democrático y la adquisición, en definitiva, su reducción a pura mercantilización, a puro factor mercantil valorado en razón de su precio, de su coste como tal, y naturalmente en paralelo la contracción del Estado social, la reducción clara de lo que el papel que sostiene, ¿no? La financiación que puede sostener el papel social del Estado y de creación de una ciudadanía social. Por lo tanto, en esa prospección que estamos hablando, esa es una posibilidad, porque ya la conocemos y eso la hemos visto. ¿Cuál es el siguiente caso? Yo creo que es interesante señalar, y este era un poco el objetivo de lo que hablamos con Rodrigo cuando vimos nos ofrecieron esta posibilidad de intervenir en este magnífico auditorio. Hay un cambio de paradigma en en esta crisis terrible, como decía Flavia, esta crisis que nos ha impedido, ¿no? El vernos y abrazarnos en persona, y es la crisis de la COVID-19, que estalla entre nosotros
aquí en Brasil más tarde, pero entre nosotros fundamentalmente en marzo del 2020, ¿no? Cuando se declara el estado de alarma en España y se produce una inmensa pérdida de actividad económica y de empleo, ¿no? Bueno, ¿por qué me parece que es interesante? Porque aparece un experimento en el contexto político que en aquel momento estaba en España. Hay que pensar que es la primera vez que se hace desde el comienzo de la democracia un gobierno de coalición en España de lo que se llamaría el centro-izquierda, es decir, del Partido Socialista y de Unidos Podemos, pero con apoyo de otro tipo de partidos pequeños. Pero aparece un experimento reformista diverso que elabora una nueva hermenéutica, unas nuevas líneas de trabajo frente a la crisis, ¿no? Y que se traducen, desde el punto de vista jurídico, que es el que más nos interesa aquí, en una ponderación diferente de los bienes y derechos constitucionales que por así decirlo, están en juego ante cualquier regulación de una crisis, ¿no? Y esa nueva ponderación de bienes y de derechos constitucionales se realiza, digamos, dando preferencia a un tipo de derechos fundamentales como el derecho al trabajo y como la política de pleno empleo, el mantenimiento de los niveles de empleo, frente a lo que sería la libertad, las exigencias de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. No desaparece ninguna de las dos, pero la ponderación es preferentemente por el mantenimiento del empleo frente a digamos, a lo que serían los sacrificios frente a los sacrificios del empleo frente a la posibilidad de la actuación de la empresa en el libre mercado, ¿no? Y eso lleva consigo dos grandes líneas, ¿no? Dos grandes líneas que es una, el fortalecimiento y la revalorización de la dimensión pública del Estado, muy ligada al artículo primero de nuestra Constitución, ni más ni menos, que es la que habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y, por tanto, del Estado social como elemento básico, ¿no? Y ahí, en ese sentido, ¿en qué se manifiesta? Pues se manifiesta, evidentemente, en lo que ustedes ven aquí. Lógicamente, la priorización del derecho a la salud, de la construcción de eficaces medidas de asistencia sanitaria y sociosanitaria, ¿no? Y la constatación de que los daños que ha producido en ese derecho a la salud la falta de financiación y el recorte del gasto público en la anterior crisis han sido muy relevantes y muy negativos, ¿no?, para este tema. Pero fundamentalmente, lo que se refiere al problema de la pérdida de actividad económica, lo más importante es que se producen, se crean, se recuperan en algunas ocasiones un tipo de mecanismos de sustitución de rentas del trabajo, por un lado, y de cotizaciones patronales, de costes, digamos, de costes del sistema de seguridad social, por otro, mediante un sistema que se llama la reglamentación temporal de empleo, en el cual los trabajadores, en vez de ser despedidos, son colocados, por así decirlo, en la regulación temporal de empleo, perciben una renta de sustitución a través de prestación de desempleo, y las empresas no cotizan, son exoneradas de la cotización en este tema, ¿no? Es un ajuste temporal de empleo para evitar despidos, lo cual lleva consigo también un tema importante, la prohibición de los despidos durante el estado de alarma por causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas o de fuerza mayor, y sobre todo una prohibición también de despedir durante 6 meses después de que esos trabajadores que han sido colocados en ese artificio que es la regulación temporal de empleo puedan ser recuperados por la empresa una vez que ésta recobre su actividad, total o parcialmente, ¿no?, como tal. Bueno, y además de ese tema, que son los grandes mecanismos de amortiguación social, además de eso,
esta tendencia, que parece claro, es digamos, la promoción de instrumentos que intentan, digamos, recoger algunos otros aspectos de pues de la depauperación social, ¿no? Como tal. Fundamentalmente la llamada renta mínima de inserción, que viene además ingreso mínimo vital para aquellas gentes que no tienen, para aquellas personas que no tienen, que no alcanzan un nivel de renta suficiente, que no tienen ningún otro tipo de rentas, y una serie de subsidios asistenciales limitados, pero para categorías que normalmente no tienen acceso, no tenían acceso a la prestación por desempleo. Las trabajadoras a los servicios del hogar familiar, los artistas y empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos trabajadores temporales agrarios. Es decir, esto es un poco esto. Por un lado, esa idea, pero por otro lado, la acción pública está sostenida por el diálogo social y esto también es muy importante, ¿no? Porque, digamos, este tipo de trabajo, ahora luego hablaremos de esto, este tipo de medidas, digamos, tienen el apoyo, tienen el sostén y han sido negociadas por los interlocutores sociales, es decir, una negociación tripartita como tal, ¿no? Pero no solo eso, sino que también nuevas leyes, nuevas normas, nuevos derechos que se crea fundamentalmente no solo sobre la base del COVID-19, sino también por otro tipo, digamos, por una problemática adicional al mismo, han sido también sostenidas por el diálogo social. Me estoy refiriendo a regulación sobre el trabajo a distancia, regulación sobre la paridad retributiva y el intento de achatar, de reducir la brecha salarial, ¿no? O nuevas realidades como el trabajo en plataformas, como reformas de la negociación colectiva, etc. Todo eso además se une, no es un hecho diferencial español, ¿no? Sino que se une a una cuestión que ahora desarrollaré mínimamente, y es el cambio en la política europea, ¿no? Igual que la crisis anterior obtuvo una hermenéutica determinada, creó una hermenéutica determinada en las reformas laborales, en las políticas de gobierno, en este caso sostenidas por una dirección, ¿no? Por la direccionalidad de esas políticas internas, políticas de austeridad llevadas a cabo por Europa. En este caso, Europa ha cambiado. El cambio en la política europea ha sido muy importante. Ahí lo que aparece en la diapositiva es la creación de un fondo de recuperación para Europa, de un presupuesto europeo, en donde se suspenden las reglas de la estabilidad presupuestaria y se da una serie de millones, de miles de millones de euros, una parte de esas cantidades para los estados se realizan mediante subvenciones directas y otras mediante préstamos, ¿no? Ahí aparecen las cantidades como tal, ¿no? a las que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva de cómo está funcionando esto en España, que me parece interesante. Simplemente, al margen de lo que ustedes van a ver ahí, simplemente me interesa que vean esta idea, ¿no? En el segundo trimestre del año 2020, prácticamente 2 millones, casi 2 millones y medio de trabajadoras y trabajadores entraron en esta digamos, regulación temporal de empleo. Bueno, no es necesario decir que si no hubiese existido esa posibilidad, posiblemente de esos 2 millones y medio, posiblemente habrían ido al despido, ¿no? Habrían sido despedidos. Y esto me parece que es un tema interesante. Aquí ya lo verán ustedes tranquilamente, un poco los datos, son los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que acaban de presentarse. Y aquí sí me interesa, en este lado de la derecha, el Producto Interior Bruto, en donde se ve la bajada inmensa que se da también en ese mismo trimestre, en el mismo que aparece 2 millones y medio de gente. Luego, cómo sube después del verano, hay una recuperación económica, y luego la previsión de que vuelva a bajar. ¿Por qué? Por el rebrote, ¿no? Por el rebrote de la pandemia, que estamos todavía en ello y que tememos que con las fiestas navideñas, etcétera, pues se produzca como tal. Bueno, lo que me estoy refiriendo es que, como se puede ver, este tipo de políticas están funcionando en la medida en que contienen, ¿no? Está conteniendo la destrucción de empleo.
no mantiene, aquí lo que aparece es que pese a esta crisis, está sucediendo el nivel de empleo, el nivel de afiliación, por ejemplo, a la seguridad social, etcétera, aumenta y se mantiene, como ven ustedes, a niveles todavía inferiores a lo que era en el primer trimestre del 2020, pero muy cercanos ya a ello. Bueno, ¿cómo sucede esto en Europa? Me interesa simplemente quizá porque, dado que estamos alejados por un océano, ¿no? Alejados en el conocimiento, me interesa recordar cuál es un poco la situación en Europa, ¿no? El cambio de perspectiva proviene de la irrupción generalizada en Europa del COVID, no solo como sucedió antes en determinadas economías o que determinadas economías nacionales sufrieron, sino que en este caso el ataque ha sido, digamos, el efecto, la irrupción ha sido completa, ¿no? Europa tiene, Europa es muchas cosas, ¿no? Como es natural. Este mapa que he hecho, esta captura de pantalla, me parece interesante porque esto me permite que ustedes puedan ver perfectamente que hay una Europa pobre y hay una Europa rica. Los mapas, digamos, las regiones en rojo, en marrón y en beige es la parte de la Europa pobre. Las regiones en gris, más o menos en gris y azul, y cuanto más fuerte es el azul, más riqueza aparece. Bueno, pues digamos, es la Europa escandinava y la Europa del centro, ¿no? Vean que no aparece ni Noruega, ni Inglaterra, ni Islandia por razones evidentes, pues evidentes por el Brexit, ¿no? Y tanto Noruega como Islandia no forman parte de Europa, pero sí del espacio económico europeo. Pero vean que el sur de Europa y el este es completamente pobre, mientras que, siempre digo pobre, es decir, su renta per cápita es muy baja comparada con la que, sin embargo, sí tiene todo el norte. Y observen cómo existen países como Italia, como Francia, como Italia, Francia y España, en donde hay un norte que es un norte rico. Aquí entre nosotros es Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón, etcétera. Y hay, sin embargo, un sur. En el caso italiano se ve muy claro, en el caso español también, hay un sur que es pobre, ¿no? Y por tanto, quiero señalar esto como un elemento de donde no. Más datos que quizá posiblemente sea interesante. ¿Cuál es la variación que ha tenido el Producto Interior Bruto? Es decir, el tremendo cese de la actividad económica, la pérdida del Producto Interior Bruto, que posiblemente es la que explica ese cambio, ¿no?, de política como tal. Fíjense la diferencia. Este es del 2008-2009, la crisis del 2008-2009. Fíjense la pérdida del Producto Interior Bruto a nivel de la eurozona, a nivel europea, que prácticamente es casi un 5%. Y fíjense que casi un 15%, sin embargo, actualmente, ¿no? Por tanto, esto es un dato, yo creo, fundamental para explicar o para entender cuál es la relación, cuál ha sido, en última instancia, la causa de ese cambio, ¿no? De ese cambio como tal. Y luego, sin embargo, fíjense este otro gráfico, ¿no? Este otro gráfico resulta que es la deuda pública. Pero vean que, sin embargo, el problema de la deuda pública, aunque naturalmente en el último escalón ha subido de manera grande, vean que la deuda pública fundamentalmente surge como manera de reaccionar ante la otra gran crisis, es decir, el endeudamiento, digamos, para salvar a los bancos, para salvar al sistema financiero europeo, pero naturalmente mediante el endeudamiento para, digamos, la cantidad, la inyección enorme de cientos de millones de euros, pero a costa, naturalmente, del endeudamiento de las naciones, ¿no? Como es natural, pero vean que no ha desaparecido, ¿no? Que sigue en un nivel que está cercano al 100%, con diferencias, porque hay, naturalmente, estados en donde se ha superado, como el caso español, como el caso italiano, como el caso griego, se ha superado este tema, ¿no? Como tal. El otro gran tema es la tasa de paro en la eurozona, ¿no? Es decir, la tasa de paro, como ven ustedes, es otro de los elementos fundamentales digamos, de la indicación. Y vean cómo ha ido bajando, y ahora, de nuevo, como es lógico, la crisis sube. Pero ve que no sube nunca tanto como, sin embargo, sí subió prácticamente en medio de la crisis,
que es cuando de una forma más grande, digamos, tuvimos este tipo de... Hay grandes diferencias, de todas maneras, en el seno de las naciones europeas entre uno y otro. Es decir, el medio, la tasa media de paro no tiene nada que ver, europea, no tiene nada que ver con la que puede tener Grecia o España, que tienen más de un 15, un 16% como tal. Bueno, dejemos esta mirada, ¿no?, sobre lo que podría ser la causa, digamos, los condicionamientos económicos y sociales que han orientado un cambio en Europa y, desde luego, en el sistema español. Y ahora hablemos un poco más de cuáles pueden ser, digamos, la perspectiva, digamos, un poco la prospectiva, mejor dicho, más que la perspectiva, la prospectiva de cómo puede, en este momento, en esta crisis, si esta crisis puede permitir, puede posibilitar un cambio, ¿no? Un cambio, unas constantes que cambien en el derecho del trabajo como tal, ¿no? Bueno, yo los pronósticos, el pronóstico, como llamo ahí, lo he hecho a través de estos seis temas, de estos 6 elementos, ¿no? Por un lado, que ahora iremos avanzando cada uno de ellos, por un lado, la relevancia de la dimensión internacional del derecho del trabajo, ¿no? Por otro lado, en la construcción político-democrática del derecho del trabajo, una reformulación entre la relación entre ciudadanía y trabajo, trabajo y ciudadanía, en un contexto de fortalecimiento del Estado social, ¿no? Un tercer elemento que yo creo que es un punto que a todos los juristas nos interesa mucho es la adaptabilidad o no de las categorías clásicas que nosotros tenemos sobre la noción de trabajador, la noción de trabajo sometido al derecho del trabajo, la adaptabilidad que tiene, la capacidad de adaptarse del sistema jurídico a las nuevas realidades productivas, especialmente lo que podríamos llamar la digitalización, por obra de la digitalización, etcétera, ¿no? Y luego, naturalmente, desde el punto de vista de la adversión colectiva, del sindicalismo como actor fundamental del sistema de relaciones laborales, tenemos la doble situación en la que se encuentra. Por un lado, un dimensionamiento político y luego, por otro lado, un reforzamiento digamos, de lo que podría ser la relación bilateral, tanto en el sector como en la empresa como tal. No se puede, por tanto, tampoco evitar hablar del conflicto y de la autonomía sindical, digamos, de la recuperación de la gestión y del gobierno del conflicto por parte del sindicato y, en último, la afirmación de una visión multinivel del derecho del trabajo que converge en el diálogo entre tribunales, en esa multiescalaridad, ¿no?, de los elementos. Por hablar muy rápidamente, porque el reloj va avanzando y puede que caiga en lo que me parece que señalaba Marcelo Augusto, que es digamos, en la incontinencia verbal del profesor, pues realmente la dimensión internacional aparece como muy ligada, desde mi punto de vista, a la existencia de derechos universales del trabajo y la búsqueda de instrumentos jurídicos para dotarles de mayor eficacia, ¿no? Y por lo tanto creo que el papel de la OIT, que en esta crisis también ha aparecido, pero antes, ¿no?, ha revalorizado en su dinamismo, su capacidad de intervenir, de decir cosas, ¿no?, de plantear elementos importantes en la regulación de los derechos laborales. Y además de eso, digamos, una especie de impulso cultural, ¿no?, de crear condiciones culturales para que se mantenga la idea fundamental y que se aprecie la posibilidad de los principios y derechos fundamentales sobre el trabajo como un instrumento, como un elemento de civilización, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento que va a funcionar, que va a seguir adelante y, naturalmente, dentro de ese catálogo de derechos y principios fundamentales, va a añadirse sin duda ahora el derecho a la salud y al medio ambiente, ¿no?, como un elemento que la propia crisis del COVID ha generado, pero que no va a poder, ha venido para quedarse, no para tal, ¿no? Naturalmente también
la construcción de espacios formales de debate y de encuentro entre instituciones financieras globales, los grandes gobiernos, G20, G8, con la Organización Internacional de Trabajo y con el sindicato. Recuerden que cada día cada reunión del G20 se crea también una reunión del Labor 20, ¿no? del trabajo de los sindicatos sobre ese tema. Yo creo que ahora se mantiene en un espacio de informalidad. Yo creo que va a encontrar un tipo de encaje formal como tal. Y sin duda también ese impulso a la internacionalización va a fortalecer la dimensión social de los espacios unificados de mercado que se dan en nuestro mundo global, ¿no? El caso evidente es el caso europeo, eso es evidente, pero yo creo que eso es una tendencia que aparecerá como tal. Y no olvidemos tampoco otro punto muy importante, ¿no? Y es el incremento del espacio de la regulación transnacional, donde la protagonista es la empresa transnacional, ¿no? La empresa transnacional tiene, por tanto, cada vez más el sistema jurídico, el derecho, la cultura jurídica de los laboralistas han mirado a la empresa transnacional de manera que se pueda intentar procedimentalizar su actuación, controlar su actuación fundamentalmente al relacionarla con los derechos humanos, con la necesidad de respetar los derechos humanos allí donde se aposente la empresa transnacional. Y por lo tanto, crear un espacio de regulación nuevo que no sea solo el de la lex mercatoria que conocemos ya, ¿no? Que es una lex mercatoria en donde realmente los estados no intervienen con imperium, ¿no? Sino que realmente aparecen como sujetos pasivos de ese tema y el ordenamiento internacional apenas puede controlarlos como tal. Ahí hay algún tipo de rasgos ya, de trazas que podemos señalar. La propuesta en las Naciones Unidas de un tratado vinculante de empresas transnacionales y de derechos humanos, yo creo que es uno de los elementos más claros de esta situación. Es decir, anclar la responsabilidad de las empresas transnacionales en el orden internacional y no como ahora, digamos, en un orden privado, un orden que no tiene una referencia estatal, nacional, ¿no? Como tal. O leyes nacionales que pretenden hacer eso a través de una serie de mecanismos todavía del soft law, ¿no? Los planes de compliance, es decir, y por tanto digamos, la salvación, por así decirlo, de un deber de la responsabilidad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, sí han establecido un plan para prevenir el abuso o la violación de los mismos, ¿no? Y naturalmente los ejemplos clásicos que se ponen en este caso es la ley contra la esclavitud moderna del Reino Unido, la ley de transparencia de las cadenas de suministro de California o la ley francesa más conocida como el deber de vigilancia. Pero además de eso, está también otro punto muy interesante, ¿no? Muy importante, y es el punto del espacio contractual global que se ha generado a partir de una interlocución entre la empresa transnacional y el sindicato global, ¿no? Y ahí está todo lo que aparece, que son los acuerdos marcos globales de las empresas transnacionales, digamos en términos cuantitativos pequeño, porque hay solo 300 acuerdos marcos globales de las cantidades de transnacionales, de empresas transnacionales que hay. Es además un fenómeno muy europeo. Son las empresas transnacionales europeas las que en su gran mayoría han accedido a esa bilateralidad entre empresa y Federación Mundial. Pero significativamente, pero cualitativamente es enorme, su importancia es muy relevante, ¿no? Como tal. El segundo punto que quería señalarles es la reformulación entre la relación de trabajo y ciudadanía como tal. Es decir, en varios sentidos. Primero, el interés colectivo que aparece como un elemento básico del derecho al trabajo se abre a la dimensión sociopolítica como algo inseparable de la dimensión económica y profesional que caracteriza a ese interés, ¿no? Es decir, la referencia de ese interés colectivo ya no es solo
a las condiciones de trabajo o al proyecto contractual que supone el intercambio salarial, sino que la referencia de ese interés colectivo es ahora a las condiciones de existencia del propio trabajador, de la propia persona que trabaja, ¿no? Y eso se desplaza también, es un problema, que se desplaza a la noción de representación colectiva, sindical, etc. Es decir, una noción que ya no está anclada en el contrato individual o en el contrato colectivo, sino que se proyecta sobre una nueva noción que es la ciudadanía social. Es decir, el sindicalismo representativo se hace representativo no solo de los trabajadores como tal, sino de la ciudadanía social. Y eso tiene un valor y tiene sobre todo una importancia disruptiva de muchas prácticas sindicales como puede ser. Es decir, incorpora además la interlocución política desde la autonomía del sindicato y no, por tanto, mediante una especie de delegación de la interlocución política en la esfera de los partidos políticos, en la esfera del partido, digamos, hermano, ¿no? En el que el sindicato deposita su capacidad de negociar políticamente, ¿no? Y esto es otro tema muy interesante como tal. Como la exportación posiblemente del ámbito de representación de ese interés colectivo, no solo al trabajador por cuenta ajena, sino también al trabajador autónomo, independiente y, naturalmente, ese proceso es también un proceso que lleva consigo la incorporación de los llamados falsos autónomos al mecanismo de la subordinación y, por tanto, a la inclusión en el ámbito de la representación, ¿no? Pero es muy interesante saber, y ya hay toda una serie de documentos fundamentalmente europeos muy claros, en el cual se habla de la mediación colectiva y sindical de la defensa y la tutela de los intereses de los trabajadores, los trabajadores autónomos independientes, a través de la negociación colectiva, ¿no? Y esto a través de la negociación colectiva clásica, no de una negociación colectiva específica, sino de una negociación colectiva como tal, ¿no? Por ejemplo, luego podríamos hablar, pero es el caso, por ejemplo, de algunas resoluciones del Parlamento Europeo y de alguna ley, como la ley italiana última como tal. Bueno, junto a eso está el fortalecimiento de la red de garantía ciudadana, esa ciudadanía social que va ganando cada vez más peso dentro del derecho del trabajo y en su relación con la seguridad social, ¿no? Y es la extensión del alcance de cobertura de los estados de necesidad en cuanto a un estatus irreversible de ciudadanía, ¿no? Y ahí está todo el problema del ingreso mínimo vital, el debate muy fuerte entre rentas de subsistencia y renta básica y prestaciones existenciales como tal. Y por último, naturalmente, la vigorización de lo público, ¿no? Las formas de gestión de la protección social, el incremento de la financiación pública por impuesto y no por cotizaciones sociales, la universalización del derecho a la asistencia sanitaria. Bueno, todo eso me parece que son elementos importantes en esta situación. El tercer elemento sería la revalorización del concepto de trabajador como categoría abierta a las nuevas realidades laborales. Y esto yo creo que es un elemento muy querido por nosotros como juristas, ¿no? Es decir, el concepto de trabajador, como he señalado antes, es susceptible de recoger las nuevas realidades productivas. Y todo el debate, el gran debate que ha aparecido sobre los riders, los recaderos, en definitiva, el delivery, ¿no? La posibilidad del delivery como tal, pues, viene o se fija ahí en ese tema, ¿no? El concepto que tenemos de trabajador, el concepto, por ejemplo, que ha señalado en la Unión Europea el Tribunal de Justicia, el concepto que tiene el ordenamiento nacional estatal de trabajador, acepta, asume, es susceptible de extenderse o de recoger, mejor dicho, esas nuevas realidades como es el trabajo en plataforma, ¿no? Y por tanto, la huida del derecho del trabajo, lo que nosotros en castellano llamábamos deslaboralización, que es un trabalenguas, pero es así, es más fácil, ¿no? Digamos, esas maniobras que indican, diciendo, no, todas estas nuevas realidades no son asumidas por el derecho del trabajo, están fuera. No encajan en el concepto de dependencia, no encajan en el concepto de subordinación. Bueno, han sido, por el contrario, subsumidas
por la jurisprudencia europea en su gran mayoría, desde luego por la jurisprudencia española, como, digamos, sobre nociones como la genuidad en el mercado, la heteroorganización y otras categorías que anulan la tendencia a huir del derecho del trabajo, ¿no? Y que hacen también que la plataforma sea considerada como una empresa, no como un puro espacio de intermediación, sino como una empresa que organiza, dirige y desarrolla y ejecuta y hace ejecutar el programa de su propia actividad y que naturalmente con la subordinación, con digamos, haciendo que estas personas, los riders, sean realmente trabajadores, ¿no? A su vez de eso, naturalmente hay también una tendencia que todos conocemos a formalizar categorías intermedias, pero esas categorías intermedias se les exporta algunos derechos colectivos, fundamentalmente la negociación colectiva, huelga, y también los derechos de protección social, ¿no? Y por lo tanto hay también otra tendencia que, por un lado, asumen el derecho del trabajo, estas nuevas realidades productivas, por otro lado, otras lo que hace es que genera unas nuevas figuras intermedias que extienden, digamos, que son concomitantes, ¿no? con la relación laboral como tal. Cuarta cuestión, me parece que es importante señalar un doble movimiento, ¿no? En lo alto cada vez es más decisivo la idea del tripartismo, del diálogo social tripartismo, como forma de creación de reglas en derecho del trabajo, tanto para crear el marco institucional como para abordar las nuevas realidades como tal. Y además esta tendencia tiene que ver con la legitimación, ¿no?, de la acción del gobierno, una legitimación social que en muchas ocasiones además suple la falta de legitimación política o el cuestionamiento en lo político de la legitimidad de la acción de gobierno en materia social, ¿no? Es, por tanto, un método de gobierno que no solo se está dando en la crisis, sino que parece que va a tener una cierta permanencia, ¿no?, como tal. Pero luego, a su vez, y esto por eso el doble movimiento, a su vez, yo creo que la bilateralidad que caracteriza las relaciones colectivas y las relaciones laborales va a fortalecerse frente a la tendencia anterior a su debilitación para conseguir o para fortalecer, para vigorizar el poder unilateral y la gestión unilateral por parte de la organización del trabajo, de la producción por parte del empresario. Yo creo que cada vez más hay esta idea de insertar al sujeto colectivo en la disputa del poder empresarial y de la organización de las condiciones de trabajo. Y por lo tanto, además de la lucha por el salario, la lucha fundamentalmente por un salario digno, ¿no? Fundamentalmente, digamos que hay un enriquecimiento, el texto, por así decirlo, de las reglas colectivas se enriquece con ese tema, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en este tema, en este aspecto, ha incidido de manera enorme esas nuevas realidades y fundamentalmente la digitalización. El control del empresario, por ejemplo, las facultades de control del empresario han sido reforzadas a unos niveles impresionantes, de tal manera que ese derecho digital, por así decirlo, lleva consigo un peligro grande de daño o de lesión o de restricción de derechos fundamentales, como es el derecho a la intimidad, como es el derecho a protección de datos, ¿no? Y pensemos en el uso de dispositivos electrónicos por parte del empleador, dispositivos electrónicos del empleador por parte de los trabajadores y trabajadoras, la geolocalización, la videovigilancia, la grabación de sonidos. Todo ello son elementos que necesitamos digamos que el derecho del trabajo va a intentar racionalizar respecto del derecho digital, ¿no? Y lo va a intentar racionalizar procedimentalizando las decisiones del empresario y estableciendo límites a ese control digital como tal. Y junto a ello, naturalmente, que habrá que desarrollar los nuevos derechos de modalidades de trabajo tan presentes hoy, como el trabajo a distancia o el derecho a la desconexión, ¿no? Y, en definitiva, la organización del trabajo, en especial los ritmos de trabajo, el sistema de turno, etcétera, no pueden definirse solo por su contenido retributivo, no solo pueden abordarse desde el punto de vista de su coste, del coste, digamos, que lleva consigo
la productividad respecto de las condiciones personales del individuo que trabaja. Hay un principio que es un principio básico que yo creo que que va a tener mucho desarrollo, mucho cauce en el futuro, y es el principio de adaptación del trabajo a la persona, que es un tema básico en el convenio de la OIT, en las normas europeas y en la propia legislación nacional. Pero sobre todo ello, la disputa sobre el tiempo de trabajo y tiempo de vida, la ley sobre el tiempo, ¿no? La regulación sobre el tiempo de trabajo va a ser, sin duda alguna, uno de los elementos más interesantes y más definitorios, en el cual el interés que aparece ahí en lo que se llama la ponderación de los distintos posiciones, el interés en la distribución irregular, por ejemplo, del tiempo de trabajo, ha sido siempre el interés productivo de la empresa. Bueno, yo creo que este es un elemento en el que hoy, vamos a encontrar, hoy, en el futuro, vamos a encontrar la necesidad de compatibilizarlo con los intereses colectivos y personales de los trabajadores y de las trabajadoras. Como el principio de igual valor, en cuanto, digamos, es un principio a través del cual también podemos abordar los problemas enormes de segmentación y de fragmentación en las relaciones de trabajo, no solo, naturalmente, respecto del problema básico, ¿no? Que es la brecha digital, la brecha retributiva en materia de género, por razones de género, etcétera, ¿no? Y, por último, qué decir del problema de la salud laboral, ¿no? No solo la salud laboral en cuanto a lo que esto ha implicado, el COVID ha implicado en la medida de que es un riesgo que no como tal riesgo profesional no aparecía claramente determinado, ¿no? Sino en las nuevas realidades, ¿no? Riesgos emergentes, la fatiga informática, los riesgos psicosociales, el estrés, ¿no? Yo creo que este es un elemento clásico. Por último, ya voy muy rápido porque estoy en la línea prácticamente de acabar. Muy rápidamente, la autonomía sindical del conflicto, el derecho de huelga es un elemento básico de autotutela y digamos que está intentando el desarrollo natural es que se controle o se coloque, se sitúe en el espacio de la autonomía del sindicato y por lo tanto que sea un elemento fundamental en el gobierno, el sindicato en el gobierno del conflicto, ¿no? Hay muchos cambios en materia de conflicto, tanto en el ámbito territorial, los conflictos supranacionales, la idea de los conflictos en empresas transnacionales. Muy recientemente están los conflictos en Amazon, que es posiblemente una de las empresas por excelencia, ¿no? de la modernización digital, ¿no? Y cómo se está articulando el conflicto de manera. Y nuevas formas de huelga, más allá de la alteridad, de la normalidad productiva. La fotografía que ilustra esta diapositiva justamente habla del feminismo como un elemento, la huelga feminista, la huelga de cuidados, como un elemento que, digamos, que se coloca también en esta idea, pero también las acciones sobre el consumo, etcétera, ¿no? Bien, último tema, la visión multinivel del derecho del trabajo. Me parece que no basta con la legislación nacional. Hay varios niveles de normas aplicables en el ordenamiento interno, ¿no? Y por lo tanto el problema de la vigencia de la norma internacional y supranacional y su colusión con la norma interna es muy importante. Clásicamente, el espacio en donde esa colusión puede ser más problemática es fundamentalmente la que se refiere a la conexión con la garantía judicial de los derechos fundamentales. Y esto yo creo que es el pan nuestro de todos nuestros sistemas judiciales de garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Clásicamente, lo que nosotros estamos acostumbrados es establecer una relación problemática problemática mediada por la labor de interpretación y aplicación del juez, del magistrado, entre la Constitución y la legalidad ordinaria, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tradicionalmente hay una línea que hace que digamos, el problema de cómo dar efectividad a los preceptos constitucionales que son negados en la práctica por una legislación determinada, ¿no?
Y por lo tanto, bueno, este es un poco el clásico, enorme. Bueno, yo creo que a ese problema, a esa problemática es una problemática muy importante, porque es una problemática muy ligada a la propia democraticidad del sistema. Se añaden ahora mecanismos específicos de relación entre la decisión judicial interna y la normativa supranacional o la normativa internacional, ¿no? En el caso de la Unión Europea, la multiescalaridad de la interpretación judicial está formalizada de una manera muy clara a través, fundamentalmente, de una intervención previa del juez nacional que requiere en un momento dado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma española o la norma del ordenamiento interno europeo que se trate con el derecho europeo, sobre la base de un principio de supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional. Pero luego hay la más clásica, que es la que todos nosotros conocemos, y es que una vez que se acaba la protección, ¿no? Digamos, todo el sistema de protección y de recursos en el ordenamiento interno, cabe acudir al orden internacional, a los tribunales internacionales que, bueno, pues que pueden, si no pueden modificar el sentido de la decisión judicial que ha vulnerado que ha vulnerado tratados internacionales que ha firmado ratificados por la propia nación, por el propio ordenamiento interno, pero sí, por lo menos, no solo orienta en el futuro la jurisprudencia de ese país, sino que además lleva a cabo algún tipo de indemnización o resarcimiento al sujeto que ha visto violado esos derechos internacionalmente garantizados por el ordenamiento interno como tal, ¿no? Bueno, ahí aparece cuáles son en la diapositiva, nuestros más importantes, pero lo más interesante desde mi punto de vista es que frente al control de constitucionalidad aparece cada vez más fuerte la idea de un control de convencionalidad por los tribunales ordinarios que implica la inaplicación de la norma interna contraria a los tratados internacionales suscritos por el país miembro. Este es un elemento que sin duda va a desarrollarse de una manera muy fuerte en relación con lo que hemos dicho en el primer momento, ¿no? La fuerza de la internacionalización, la fuerza en definitiva de esos derechos universales que forman parte digamos, de un elemento de civilización prácticamente, de civilización democrática como tal. Y eso lleva consigo a un diálogo entre tribunales. Un diálogo entre tribunales de tal manera que los tribunales constitucionales de cada país dialogan continuamente con los órganos judiciales de esas otras escalas judiciales. En concreto, en Europa, el diálogo entre las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está generando no tanto una coordinación como una comunicación muy fuerte, muy interesante entre todos ellos y naturalmente eso hace circular estándares de tutela exigentes, interesantes, que ayudan a la interpretación de los jueces internos y no solo lo ayudan, sino que orientan en un sentido emancipatorio y en un sentido garantista de esos derechos humanos, derechos humanos y fundamentales en digamos, frente a las posibilidades, frente a una realidad jurídica, una realidad normativa interna que, sin embargo, choca en muchas ocasiones, tanto no solo con la Constitución, sino también con ese ordenamiento internacional como tal. Bueno, aquí con la imagen de Kairos, ¿no? Que es el tiempo de la oportunidad. Y por tanto hay que ver si es el tiempo de la oportunidad en la crisis, si la crisis nos da una oportunidad para cambiar. Las predicciones son, como he señalado desde el inicio, inciertas, ¿no? No sabemos si es verosímil este cambio de sentido, este tipo de predicciones a las que me he referido, ¿no? Porque es cierto que el contexto político, sociopolítico y el área regional geográfica es muy determinante. Pero es cierto también que estamos en presencia de un cierto cambio de ciclo, un cambio de ciclo político que se ha manifestado muy claramente en el cambio de las políticas europeas y que previsiblemente a nivel mundial puede producirse y seguramente se va a producir algún cambio respecto ante la derrota de Trump
y por tanto del presidente de Estados Unidos, el cambio, ¿no? En algunos de los elementos seguramente va a producirse y seguramente ahí habrá, por ejemplo, en el caso de Brasil, este tipo de cambio se notará más que en el caso europeo posiblemente, ¿no? El control de la deuda externa, la movilización de los procesos de redefinición democrática a escala nacional, estatal, siguen siendo decisivos. El tema de la deuda, por ejemplo, en el caso europeo, hay una fuerte tendencia a mutualizar la deuda sobre la base de un sistema financiero que coincide con el espacio global, ¿no? Y por tanto, con el espacio regional europeo. Y por tanto, digamos, aliviar, ¿no?, la presión que sobre cada una de las democracias que forman parte de la Unión Europea generan estos acreedores, estos intereses de la deuda como tal, ¿no? Bueno, me parece, y por último, que este tipo de discusiones, este tipo de planteamientos, son elementos decisivos y fundamentales hoy en la construcción no solo de una circulación de modelos, no solo del interés por el derecho comparado, ¿no?, sino también por la construcción de una cultura jurídica común. Nosotros, y este acto es una prueba evidente de eso, somos como juristas del trabajo, tenemos una identidad muy fuerte, que nos permite unirnos, que nos permite intercambiar opiniones, que nos permite entendernos. Y también nos permite elevar un tipo de pensamiento crítico sobre lo que continuamente trabajamos. Trabajamos las normas, trabajamos las decisiones jurisprudenciales, trabajamos la producción, las diversas formas de producir reglas que tienen sentido y que solo tienen si se dan en democracia y si, además de darse en democracia, consiguen elevar la dignidad de las personas y consiguen, a su vez, naturalmente, el orientarse en un sistema emancipatorio, en una dirección emancipatoria, en una emancipación, en definitiva, de libertad y de igualdad. Muchísimas gracias por permitirme expresar, además expresarme en mi propia lengua. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y ha sido un placer inmenso estar con todos vosotros y bueno, quedo a vuestra disposición para lo que sea menester. Muchas gracias, y ahora voy a dejar aquí no sé cómo puedo dejar de compartir, ¿no? A ver si, bueno, no sé si puedo dejar de compartir, pero en cualquier caso espero que los amigos me permitan saber, porque yo en esto dice parar compartir. Aquí estamos, a ver si es cierto. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Muito obrigado a todos.